de llevar un mensaje al pastorear. Sí, están los hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Les saludo en esta oportunidad. Hermanos, les saludo una vez más a cada uno de ustedes para poder, hermanos, comenzar esta enseñanza que tenemos, que estamos llevando el tema de las sectas, hermanos. Hoy día nos toca el tema de los adventistas. Amén. Y para eso, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, primeramente porque nos da la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos de la iglesia, Señor. Te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, esta enseñanza, esta doctrina que estamos llevando, Señor, de, de enseñanza, Señor, de doctrinas fundamentales que hemos acabado ya, Señor, y ahora con esta enseñanza de la secta, Señor. Queremos que tú nos ilumines, Dios Espíritu Santo, para entender tu palabra y no caer en el error, Señor. Entender, Padre mío, tu palabra, Señor, y no caer, Señor, en los errores que están, Padre mío, hablándose por ahí, Señor. Muchas, Señor, personas por causa, Señor, Dios mío, Señor, Dios mío, eh, Señor, caen, Señor, en el error, Dios mío, Señor. Queremos tener tu verdad, cabalidad, Señor, y poder, Señor, conocer más de tu palabra. Dale hambre y sed a mis hermanos, Señor, para cada día aprender más de ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. En cuanto al tema de hoy día y a la secta que estamos llevando, hermanos, hoy día el tema de los adventistas. Amén. Nosotros, hermanos, no somos conscientes de que los adventistas, hermanos, es una iglesia que está creciendo. Amén. Es una iglesia que está creciendo, que está ganando adeptos, que está ganando, hermanos, seguidores. Y es una doctrina, hermanos, errada. Algunos han pensado, hermanos, de que los adventistas, hermanos, también son parte de una denominación cristiana. Así como hay hermanos bautistas, así como hay pentecostales de la Iglesia Alianza, Movimiento Misionero Mundial, hermanos, nosotros creemos de que el adventismo, hermanos, de una otra manera, hay ciertos errores doctrinales, ¿no? Primeramente, hermanos, en cuanto al adventismo que estamos llevando, hermanos, el adventismo tuvo un inicio, ¿amén? Ahí hubo un movimiento, hermanos, en Estados Unidos en el siglo XIX, hermanos, que hubo un movimiento muy fuerte donde salieron, hermanos, las iglesias mormona, la iglesia Testigo de Jehová y la iglesia, hermanos, de Adventistas. ¿Por qué nosotros consideramos, hermanos, a la iglesia adventista como no una iglesia cristiana? Eso vamos a ver hoy día, ¿no? ¿Por qué consideramos que la iglesia adventista tiene errores doctrinales? Y eso lo vamos a hoy día a conocer. Primeramente, hermanos, en cuanto a la historia, es un movimiento que comenzó en Estados Unidos en 1860 y son conocidos, hermanos, por guardar el día sábado como día de reposo y su énfasis en la segunda venida de Cristo. Cuando decimos adventista, viene la palabra advenimiento. La palabra advenimiento, hermanos, significa venida. Este movimiento, hermanos, comenzó con este hombre llamado William Miller. William Miller, hermano, fue uno de los grandes pioneros del adventismo, en la cual, hermanos, él profetizó el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. Él fundó este movimiento, dio, hermanos, una fecha, hermanos, que Cristo iba a venir a la tierra, pero lamentablemente, hermanos, para William Miller su profecía no se cumplió. Por eso que se llaman adventistas, advenimiento, ¿no? Porque ellos, hermanos, profetizaron la venida de Cristo para una fecha que la cual no se cumplió. Todos aquellos que hemos estudiado, hermanos, la palabra del Señor, somos conscientes de que ellos hicieron esta profecía y no ha habido, hermanos, un predicador evangélico, y hemos conocido, hermanos, muchos predicadores evangélicos que han sido muy renombrados y conocidos mundialmente como Billy Graham, como Gigi Ávila, como Oral Roberts, como David Wilkerson. No ha habido ningún, hermanos, predicador cristiano que haya dado, hermanos, fecha, porque la fecha de la venida de Cristo, hermanos, nadie la conoce. Entonces, este predicador se aventuró en decir una fecha, decir que el 22 de octubre de 1844 vendría Cristo. Entonces, muchos seguidores, muchos adeptos, hermanos, creyeron en su doctrina, pero cuando esto no se cumplió, hermanos,
hermanos, se decepcionaron de este predicador. Por eso, hermanos, se le llama el gran chasco. Ahora, ellos también, hermanos, cuando vieron que no se cumplió esta profecía, hermanos, estas personas partidarias de este movimiento adventista, hermanos, comenzaron a defender, ¿no? No, que Miller se ha equivocado, no es para esa fecha, es para otra fecha. Y ahí entra un personaje muy importante en la iglesia adventista que se llama Ellen G. de White, que es una de las profetisas que tiene este movimiento adventista. Amén. Ahora, ellos tienen una observancia y una fijación fuerte, los adventistas por avenimiento del séptimo día. Conforme al calendario judío y a la ley judía, hermanos, el adventismo, hermanos, del séptimo día viene a ser el día sábado. Los adventistas guardan, hermanos, por norma y por doctrina y enseñanza el día sábado, diciendo que los que guardan el día domingo, hermanos, somos herejes o somos, hermanos, personas que no conocemos la verdad. Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar la palabra del Señor, el guardar el día sábado es un mandamiento de la ley. Yo ya les he enseñado, y a los que tienen ya tiempo, hermanos, con el tema de doctrina fundamental, Dios hizo dos pactos, uno con la iglesia, el segundo pacto con la iglesia, y el primer pacto lo hizo con Israel. Por eso que tu Biblia tiene dos partes. Tu Biblia es Antiguo Testamento y tu Biblia es Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Entonces tu Biblia tiene Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Cuando hablamos de Antiguo Pacto, hablamos de que Dios, Jehová, hizo un pacto con Israel. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le prometió una descendencia, hermanos, una nación llamada Israel, y Dios le dio a Israel, hermanos, leyes a través de Moisés. Y Dios le dio a los judíos, a los israelitas, el mandamiento de guardar el día sábado. Eso está escrito en la Biblia. Pero este mandamiento, hermanos, no se ha repetido para con la iglesia. No hay ningún escrito, hermanos, ningún mandamiento de los judíos, perdón, de los apóstoles, de Jesucristo o enseñanza apostólica que nos enseñe, hermanos, que la iglesia, que los cristianos debemos guardar el día sábado. No hay. No hay una enseñanza. Esta enseñanza viene del pacto que hizo Dios con los judíos. Por eso los judíos, hermanos, hasta el día de hoy guardan el día sábado, o mejor conocido como el día de reposo. Amén. La iglesia, hermanos, es consciente que Jesús resucitó un día domingo. Y la Biblia dice, hermanos, en varias partes de Hechos de los Apóstoles, y las epístolas, hermanos, paulinas, de que los discípulos se congregaban o se reunían los días domingos. Amén. Ahora, del Señor son todos los días. Amén. Del Señor es el día lunes, día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nosotros podemos guardar el sábado, podemos guardar el domingo, podemos guardar el viernes, el lunes, hermanos. De preferencia nos reunimos los domingos por causa que en un domingo, hermanos, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Entonces, hermanos, ellos observan el día sábado como un día de descanso, de oración a Dios, comunión familiar, y lo guardan, hermanos, desde el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado. Amén. Quizás nosotros conocemos personas o familiares que son adventistas y sabemos, hermanos, que ellos guardan el día sábado. Pero, hermanos, el Señor es Señor y dueño de todos los días. Estilo de vida, promueven el estilo de vida vegetariano como norma de vida y doctrina. Hermanos, ser vegetariano, comer sano, alimentarse y cuidarse no es malo. No puede ser malo, hermanos, cuidarse, ser vegetariano, no comer, no abusar de ciertas carnes. Eso no puede ser malo, pero no puede ser una doctrina, una enseñanza fundamental, porque la Biblia dice que nadie juzgue en comida y en bebida. Amén, sino que hagamos oraciones de todo aquello que Dios ha creado para nuestro sustento, ¿no? Entonces, hermanos, vemos de que este estilo de vida que ellos promueven, que aunque no es algo malo, no se puede considerar como una doctrina fundamental de las Escrituras, cosa que la Iglesia Adventista sí lo toma como una doctrina fundamental. Amén. Otra cosa, hermanos, que también encontramos en cuanto al adventismo es, hermanos, el estado de los muertos. Ahí se ha equivocado mi hijo en escribir, no es ese estado de los muertos, sino el estado de los muertos.
Dentro, hermanos, de la doctrina adventista se cree de que cuando la persona muere, entra a un estado de inconsciencia, de sueño y despierta al momento de la resurrección y rechazan la doctrina del infierno. Eso, hermanos, es erróneo. La Biblia dice, hermanos, de que el ser humano, cuando muere, no significa aniquilamiento. La palabra muerte viene de un griego que ya les expliqué a ustedes, los que ya están escuchando, viene de un griego que significa separación. Cuando una persona, hermanos, muere, hay una separación entre el alma y el cuerpo. El alma, la parte inmaterial, sale del cuerpo, el espíritu, hermanos, regresa a Dios y el cuerpo, hermanos, es como el estuche. El cuerpo es como el lugar, como un templo que hemos estado habitando el alma y el espíritu del hombre, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nunca el ser humano entra en un estado de inconsciencia. Cuando vemos la parábola del rico y Lázaro, hermanos, vemos, hermanos, cómo el rico era consciente y estaba en un lugar de tormento. Ahora, ahí vamos a otra doctrina. Ahí vemos, hermanos, otra doctrina que los adventistas rechazan. Los adventistas rechazan la doctrina del infierno. Tanto como los testigos de Jehová, como los adventistas, no creen que hay un infierno. Pero la Biblia, hermanos, manifiesta que hay un infierno, que existe un infierno. Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 21:18, Marcos 9:48, habla de que existe un infierno y de que Dios no hizo el infierno para los hombres, sino para el diablo y los ángeles caídos. En cambio, hermanos, los adventistas, como los testigos de Jehová, promueven y, hermanos, dicen que no existe el infierno. Pero la Biblia claramente, hermanos, nos advierte que hay un lugar de tormento en la cual las personas sin Cristo, hermanos, van a ir. Dios, hermanos, no quiere mandar a nadie al infierno. Dios quiere a todos mandar al cielo. Por eso mandó a Cristo, para que muera por ti y por mí. Entonces, hermanos, son parte de las doctrinas de los adventistas. Amén. Sigamos desarrollando el tema, hermanos. Dentro, hermanos, del adventismo, el gran ideólogo, el gran formador de esta doctrina, hermanos, fue el predicador William Miller. Por eso que mucho tiempo los adventistas en Estados Unidos le decían mileristas, porque venían de este predicador. Yo les he explicado a ustedes, hermanos, que tanto los mormones, tanto los testigos de Jehová y como los adventistas, mayormente, hermanos, han salido de la iglesia cristiana. Miller era un asiduo congregante de la iglesia bautista. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo el enemigo se infiltra y hace errar a los hombres? Hermanos, Hermanos, Miller fue un hombre que iba, hermanos, de pequeño, padres bautistas, hermanos, pero él, hermano, comenzó a estudiar la Biblia, comenzó, hermanos, a leer la Biblia, comenzó a interpretarla y bajo sus estudios, hermanos, él comenzó a proclamar que la venida de Cristo era inminente y comenzó a darle fechas, comenzó a darle fechas. Amén. Primero dijo que iba a venir Jesucristo en 1843. Después pasó a 1844. Cuando fracasó, hermano, su teoría, muchos de sus seguidores, hermanos, le dieron la espalda. Dijeron que era un falso profeta. Pero también muchos de sus adeptos, hermanos, comenzaron también a defenderlo. Y ahí aparece una persona importante para los adventistas, que es, hermanos, la señora Ellen G. de White, que es la profetisa, hermano, de este movimiento adventista. Miller fue el precursor de ese pensamiento del advenimiento de Cristo, con fechas, con días, del día de reposo. Él fue el gran ideólogo que inició este movimiento adventista, pero Ellen de White ya fue, hermanos, la formadora, la fundadora, la que consolidó la iglesia adventista del séptimo día. Una vez más les vuelvo a decir, todos estos movimientos adventistas, mormones y testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos en el siglo XIX.
fueron doctrinas erradas, hermano, doctrinas sectarias, doctrinas con herejías. Amén. Entonces, hermanos, Ellen de White fue una mujer, hermanos, que fue seguidora de William Miller. Amén. Y ella comenzó a defender, dijo que no, que William Miller había cometido ciertos errores, había hecho una mala interpretación, pero que era cierto, que Cristo había venido, pero no a la tierra físicamente, sino espiritualmente. Entonces, hermana, esta mujer fue una gran líder de este movimiento adventista. Amén. Fue una figura controvertida en su tiempo, hermanos, porque genera todavía discusiones. Muchos hermanos plantean de que Ellen de White, sus escritos, porque ella, hermanos, comenzó a escribir libros. Y ahora una cosa importante, los adventistas, hermanos, pusieron las profecías de Ellen de White y las enseñanzas de Ellen de White, hermanos, a la altura de la palabra. Dijeron que el espíritu de profecía se movía mucho en esta mujer y su doctrina, sus enseñanzas, hermanos, están muy fundamentadas no solamente en la Biblia, sino también, hermanos, en las profecías de Ellen de White. Eso viola una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nosotros los cristianos basamos nuestra doctrina fundamental solamente en la Biblia. La palabra, hermanos, contiene nuestra verdad, nuestra doctrina, nuestro credo, nuestra forma de vivir cristianamente, y no hay ninguna, hermanos, añadidura, ninguna profecía de algún gran predicador, de un gran apóstol, que hermanos, que venga, hermanos, a integrar la parte de la Biblia. La revelación bíblica, como ya les dije, ya ha sido sellada, no hay más revelación bíblica. Ya no hay más profecía bíblica. La Biblia ya no se le puede añadir ni se le puede quitar. Y Ellen de White comenzó a poner sus profecías a la altura de la palabra de Dios. Por eso que la iglesia adventista tiene su formación, tanto en la Biblia, pero bajo las profecías de Ellen de White. Esta mujer, hermano, que fue la gran fundadora de esta iglesia, de este movimiento, fue la que continuó el trabajo de Miller. Amén. Fue una figura controvertida en su tiempo, aún genera muchas discusiones. Algunas personas dijeron que esta era una mujer muy mística, era una mujer, hermanos, muy mística en sus revelaciones, era una mujer un poco rara. Algunos dijeron que también era un poco loca. Pero bueno, hermanos, son cosas que se dicen. Lo que sí está comprobado, y esto lo he dejado pasar, es que William Miller, hermanos, era masón. Si tú buscas, hermanos, dentro del estudio, William Miller era masón. Y un cristiano, hermano, no puede ser masón. Está en contra de los principios bíblicos. William Miller era un hombre masón, fue un masón. Entonces, hermanos, eran personajes controversiales. Amén. Afirmó esta mujer haber visto visiones después del gran chasco. El gran chasco se le llama cuando Miller falló en sus profecías, ¿no? Y hermanos, comenzó a decir a nuevas fechas, comenzó a decir que tenía visiones, comenzó a escribir libros, comenzó, hermanos, a querer fundamentar esta doctrina, hermanos, adventista. Y una vez más lo vuelvo a decir, hermanos, los adventistas, hermanos, bajo la vista de los cristianos, es una secta, es una secta. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, los adventistas son nuestros primos hermanos. Los adventistas son nuestros primos, no son nuestros hermanos, pero son nuestros primos, porque tenemos doctrina parecida, pero hay ciertas cosas que los adventistas han fundamentado sus enseñanzas que nosotros podemos catalogar que es una secta. Vamos, hermanos, a ciertos puntos que consideramos adventismo como una secta. Vamos al siguiente punto. Esta mujer, hermanos, primeramente, me está saltando esto, promovió el vegetarianismo, así como la evangelización del adventismo en diferentes lugares del mundo. Durante su vida escribió más de 5.000 artículos de periódico, 40 libros, o sea, fue la mujer que produjo, hermanos, mucha literatura, mucha información. Tiene varios libros de consejos a la juventud, de la familia, consejos, hermanos, a la familia, consejos a la juventud, habla de la vida cristiana, tiene muchos libros. Si tú revisas, hermanos, y estudias un poquito, googleas un poquito, vas a darte cuenta que esta mujer tuvo muchos libros. Y lamentablemente, hermanos, el movimiento adventista pone estos libros, hermanos, como autoridad inspirada, como si fuera la Biblia, cosa, hermanos, que la Biblia, hermanos, condena. Amén. Ahora, vamos al siguiente punto.
¿Por qué consideramos, hermanos, que esta iglesia adventista es una secta? Primeramente, uno, está fundada sobre profecías falsas. William Miller profetizó que Jesucristo venía el 22 de octubre de 1844, pero no fue así. Este fue el iniciador de este movimiento. Entonces, hermanos, esto está fundado sobre una profecía falsa. Amén. Segundo, revelaciones extrabíblicas. Los adventistas añaden, hermanos, junto a la Biblia, la profecía de Ellen de White como palabra inspirada por Dios, cosa que la Biblia condena. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, capítulo 1, dijo, que no hay otro evangelio. Y si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que yo no he predicado, el tal ángel sea anatema. Y la palabra anatema, hermano, significa maldito. O sea, comenzó, hermanos, Pablo a conjurar una maldición sobre toda aquella persona que predica un evangelio diferente al que conocemos en las Escrituras. Ellos, hermanos, tienen revelaciones extrabíblicas. Añaden libros como el de Autoridad, que la Biblia y también la profecía de Ellen de White. Entonces, hermanos, los cristianos creemos que la Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es el filtro. ¿Pueden levantarse en nuestras iglesias falsos profetas? ¿Pueden levantarse en nuestras iglesias falsos maestros? Sí, se pueden levantar entre otros falsos profetas, falsos maestros. La Biblia lo dijo. Pero tenemos, hermanos, que analizarlos bajo el filtro de la palabra. La palabra de Dios va a ser, hermanos, de que estos hombres, hermanos, sean probados. Toda profecía, toda visión, todo sueño, toda revelación que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me dijo esto, que un ángel se apareció, todo aquello que esté en contra de las escrituras, que viola las escrituras, no es de Dios, porque la palabra de Dios es el filtro, es el calibre. La palabra de Dios, hermanos, está escrita para que nosotros podamos conocer y no caer en el error. Tercero, enseñanza sobre el obra redentora de Cristo. Los hermanos, disculpen, los adventistas, hermanos, tienen una creencia que todavía Cristo está haciendo una obra redentora. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermanos, que el Señor ofreció su vida por todos una y sola vez, como sacerdote de orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, toda aquella persona que viene a Cristo, hermanos, ya, hermanos, es salvo. No somos salvos por obras. La Biblia dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero somos salvos no para seguir pecando, no para seguir haciendo lo malo. La Biblia dice que ahora somos salvos para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que tuviésemos en buenas obras. Entonces, hermanos, la obra de Cristo está totalmente ya cumplida. Toda aquella persona que viene a Cristo, entrega su vida a Cristo y se arrepiente de sus pecados, es salva. Es salva si es mujer. Entonces, hermanos, este, hermanos, es en cierta síntesis dentro, hermanos, que vemos la doctrina de los adventistas. Hasta aquí, creo que he avanzado muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna queja o sugerencia? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces hemos visto, hermanos, en síntesis, lo que
hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Es un movimiento, hermanos, que está creciendo bastante, hermanos. Hay varias iglesias aquí en Lima. Tengo, tengo primos, hermanos, que son pastores de adventistas. Tengo un primo que es pastor adventista, hermanos. Y bueno, hermanos, esto es lo que hemos estudiado el día de hoy. La próxima clase, hermanos, estamos llevando, hermanos, en cierta parte, en síntesis, hermanos, lo que de cada secta. Si profundizaríamos, hermanos, nos llevaría bastante tiempo. Pero estoy, hermanos, dándole ciertas informaciones, hermanos, importantes para que usted tenga ya noción, ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿no? De que, hermanos, puede usted ya entender bajo qué punto los adventistas tienen su error, en qué yerran, cuáles sus fallas. Ellos, efectivamente, hermanos, creen en la Trinidad de Dios, creen que Dios es Cristo, creen en varias cosas que sí concuerdan con la doctrina verdadera, pero también, hermanos, añaden ciertas doctrinas falsas que hace, hermanos, que ellos, hermanos, no se mantengan en la verdad. Amén. Es importante que cada persona conozca, hermanos, su doctrina y su credo, su enseñanza de parte de Dios. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Estamos llevando, hermanos, el próximo martes, hermanos, vamos a hablar de la iglesia que últimamente se ha puesto de moda, ¿no? Este reclame que ve usted por Facebook, los misioneros, ¿no? Los misioneros, somos los misioneros, ¿no? Es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Vamos a hablar, hermanos, de la iglesia mormona. Vamos a hablar, hermanos, acerca de cómo hermanos, se fundamentó esta iglesia. Ahí vemos, hermanos, que hay una revelación, ¿no? Del ángel Moroni. El ángel Moroni tuvo una revelación con Smith, que fue el fundador que fue el fundador, hermanos, de esta doctrina. Amén. Y hermanos, vemos cómo hermanos, se dio este movimiento, ¿no? De la iglesia mormona, ¿no? Entonces vamos, hermanos, a hablar de la iglesia mormona. Después estaremos hablando, hermanos, de la iglesia de israelitas del nuevo pacto. Y de ahí veremos, hermanos, lo que últimamente están hablando, hermanos, de la iglesia Diosa Madre, que es un movimiento cristiano, pseudo cristiano de Corea, que viene, hermanos, de Corea, hermanos. Amén. Eso, hermanos, todo que tengo que hablarles. El día de mañana, hermanos, vamos a orar, tenemos oración. Invito a todos mis hermanos que podamos participar, que podamos estar, hermanos, dentro de la oración. Mañana vamos a orar también por nuestra hermana Nelly, que su familia se está reuniendo para orar. Y vamos a orar, hermanos, por nuestra hermana, vamos a orar por nuestra hermana Rita también, que está delicada de salud. Y que Dios se siga obrando, hermanos, en la familia, que Dios siga uniendo. Y que sobre todo, hermanos, que estas cosas que ocurren, hermanos, podamos, hermanos, venir a los pies de Cristo, ¿no? Podamos, hermanos, reconocer en qué posición estamos, ¿no? Reconocemos, si estamos alejados de Dios, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque muchas veces quizás nos desviamos, nos apartamos, estamos quizás alejados de Dios, pero Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos, ¿no? La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén, hermanos. ¿Es todo, hermanos? Amén. ¿Alguna cosa, hermana Rosalía? Sí, pastor, buenas noches. Pastor, le pido que me ayudes hoy día con la oración, pastor, con mi mamá, como he escrito, mi mamita mismo pide oración, pastor, y está un poco mejorcito hoy día, pastor. Quiero que me ayudes hoy con la oración también por mi mamita. Y hermana, vamos a orar entonces. Sí, pastor, por favor. Acá el tiempo del video de la reunión tiene 4 minutos. Vamos a orar 4 minutos. Amén. ¿Y de ahí podemos volver a entrar de nuevo, pastor, o no? Mañana tenemos la oración a las 8. Ya, pero hoy día que sea un rato, pastor. Vamos a orar, mira, son 4 minutos, hermanita. Vamos a orar 4 minutos y volvemos a entrar. ¿Está bien? Ya, Volvemos a entrar por el mismo link. Amén. ya. Ay, mis Se va a apagar. Ustedes ingresen de nuevo, hermanos. Seguimos orando.
Amén, hermano. Vamos ahí a cerrar nuestras vistas, inclinar nuestros rostros. Vamos a orar al Señor para que Dios siga obrando, para que Dios siga haciendo la obra en nuestra hermana Nelly, que Dios le levante, que Dios le sane, la restaure, que Dios le ayude en este momento, que le dé fuerza, que le dé salud, que le dé vitalidad, que le dé sanidad, que el Señor haga el milagro en la vida de esta hermana Nelly. Amado Padre, bendito Dios, amantísimo Padre, bendito Cristo, amantísimo Cristo, bendito Jehová, amantísimo Dios y Santo, bendito Jesucristo, Gracias amantísimo por y todo, santo, bendísimo Señor. Jehová, amantísimo y santo Dios Espíritu Vamos a ir Santo. más a entender a tu palabra Señor, en y esta noche ayudarme, venimos una Señor. vez más a pedirte misericordia, Señor, a pedirte clemencia, Señor, a pedirte perdón, Padre mío, a acercarnos a ti, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, Señor, que tiene, Padre mío, Señor, el poder para levantar a los enfermos, para sanar a los enfermos, para restaurar, Señor. En esta noche, primeramente, nos acercamos a ti para pedirte, Señor, perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. No podemos venir, Padre mío, de frente a pedirte, Señor, un milagro, a pedirte una maravilla, a pedirte que tú te pongas de manifiesto en nuestra vida, sino primeramente reconocer, Señor, nuestra condición, que estamos alejados de ti, Jesucristo, estamos apartados, Señor. Quizás, Padre mío, estamos, Señor, distantes, Señor Dios mío, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Pero en esta noche, Señor, yo quiero reconciliarme contigo, Jesús. Quiero una vez más, Señor, regresar al redil, una vez más buscarte, Señor. Vivimos tiempos difíciles, Señor, vivimos tiempos de dificultad, vivimos tiempos fuertes, Señor, donde hay tanta maldad, donde hay tanta inmoralidad, tanto pecado, Señor. Padre mío, Señor, todos son señales, Señor, de que tú vienes pronto, Señor, de que tú, Señor, vas a levantar a tu iglesia, Señor, Dios mío, de que tú vas a levantar a tu iglesia, Señor. Y en esta noche venimos a pedirte misericordia, una vez más, Señor, por la vida de nuestra hermana Nelly, Señor, que ella está, Padre mío, todavía hospitalizada, Señor. Pero te pedimos que tú obres, Señor, en la vida de hermana Nelly, Señor. Que tú obres, Señor, en la vida, Padre mío, Señor, te amada Nelly, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, misericordia, Señor. Límpiame, lávame, Señor, con tu sangre. Perdona, Señor, mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, mis malas actitudes. Perdona mi rebeldía, mi desobediencia, Señor. Ayúdame, Señor, Dios mío, a seguir adelante, a seguir esforzándome, a seguir encaminándome, Señor, en tus caminos, Señor, Dios mío. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, Dios mío, en esta noche, Señor, de nuestra vida. Ten misericordia, Señor, de esta condición. Ten misericordia, Señor, del momento que estamos viviendo, Señor, esta situación difícil, Padre mío, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, aleluya, Señor, Dios mío. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. Hermano, se va a apagar el video. Entra en el mismo link. Oh, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos en esta noche que tú hagas un milagro, Señor, que tú estés atento, Señor, a nuestras oraciones, a nuestro ruego, a nuestro clamor, Señor, que estés atento, Señor, Dios mío, Señor, a la oración que estamos orando, Señor. Mira, Señor, nuestra situación.